Buenas tardes, estimados con todos. Me confirman si me escuchan, por favor? Buenas tardes, profe. Sí, me escuchan. Ok, muy amable, gracias. A ver, hasta que se conecten sus compañeros, vamos a bloquear, sería la carpeta de la tarea. Espero que ahora sí les haya ido bastante bien la tarea. A ver, ¿dónde está eso? Acá. Ok, a ver, solamente dos personas han entregado tarea y una mal colocada el nombre. No sé si está aquí el compañero Micolta, no, no está. A ver, bueno, por si ve la grabación. La- y parece que no estuvo la clase que revisamos de la tarea anterior, entonces le voy a corregir solamente por esta vez el nombre. Listo, qué raro, solamente dos tareas. Bueno, a ver, dígame. Profe, buenas tardes. Dígame, buenas tardes. Profe, recién me conecto y recién me integro a clase. Ah, ya, a ver, las recomendaciones que le puedo dar es póngase al día, revise el aula virtual. A ver, le explico un poquito. Eh, Listo, Aquí en el aula virtual usted ya tiene las indicaciones, bueno, ya la clase ya supo cómo ingresar, entonces se mantendrá el mismo link para todas las clases. Si no es un link por cada clase, es una sola para todo el periodo. Entonces, si usted por ahí la tiene en su computador o en su teléfono, listo, a ese mismo enlace nos conectamos. lo que Eh, pasa- ¿Qué más? Tiene las clases grabadas de los temas que hemos visto anteriormente. Sí, el de la última, obviamente no les subí porque estaba la colección de la tarea y les mandé a recuperar la tarea. Entonces, esa ya les subiré más tarde junto con la de ahora, la clase de ahora. Tenemos profe, una primera tarea, dígame. ¿cuándo puedo entregar esas tareas? Y también lo que pasa es que yo estaba en el A y me dijeron que tenía que estar en el B porque iba a haber problemas y por eso me tuve que pasar en el B, pues, profesor, porque estaba primero en el A. Era. Ah, ya, a ver, déjeme ver la parte de la asistencia, a ver si consta aquí. Me llamo Marcos Tenorio Segura es mi nombre. Ya, mucho gusto. Déjeme revisarle si está en lista aquí en la, en el portal del instituto para que no haya ningún inconveniente. Listo, profe. Sí, Tenorio Segura Marcos Davidis. Aquí está usted. Sí, ese soy yo, sí, profe. Ya, listo. Entonces,
A ver, La tarea la subo, la tarea. ¿qué le puedo decir? Verá, le voy a dar una breve explicación respecto a las tareas para que sepa el cómo subir, y en este caso de que usted no pudo subir la tarea, ¿qué es lo que tiene que hacer? Sí, la recomendación es lea lo que indica el aula virtual, desde el inicio hasta el fin. Entonces aquí dice tarea 1, entregar hasta, bueno, era hasta el día de hoy, 14 horas. El tema de esta tarea era respecto a los vectores, ese es el tema, ¿sí? Y lo que dice es realice las siguientes actividades, realice los numerales 1, 2 y 3 de las actividades de la página 11 de la guía de estudio de la asignatura. Usted va a decir, ¿y dónde encuentro eso? Aquí sí mire este enlace que está más acá abajo, este que está en azul. Ya, si usted da un clic ahí, vamos a ver, usted accede a la carpeta que yo abrí para esta asignatura. Entonces encuentra, como ve, esta carpeta que dice bibliografía y la carpeta que dice tarea 1. En bibliografía usted abre y ahí está la guía de estudio, ¿sí? Entonces usted abre la guía de estudio, ¿sí? Va a la página 11, esta es la 18, o va a la página 11, listo. Esta es la página 11, bajémosle un poco el zoom. Si le ve, es la página 11. Entonces usted dice que realice los numerales 1, 2 y 3. Entonces sería esto de aquí, 1, 2 y 3. Eso sería entonces de hacer de tarea 1, ¿sí? Entonces hasta el momento usted ya sabe cómo acceder. Regresémonos un momento. Ya, dice, coloque lo indicado, o sea, la tarea, en un archivo utilizando el siguiente encabezado. Entonces usted debe poner asignatura, en este caso física, paralelo, puede poner TSMA, ustedes son primero B, ¿sí? Nombre, coloca su nombre, fecha, la fecha en la que usted me entrega, me sube en la tarea, ¿sí? La tarea número es esta de aquí arriba, dice tarea 01, dice clarito. Entonces usted aquí pone 01. El tema de esta tarea es vectores, entonces usted coloca aquí vectores. Ese es el encabezado que debe utilizar para entregar su trabajo. Puede hacerle a mano, a computadora, a lo que usted tenga, ¿sí? En lo que usted haga, al final usted, si es que es a mano, por ejemplo, hay aplicaciones que le escanean y le graban en PDF, ¿sí? O si es que hace en Word, entonces usted lo graba, pero como extensión PDF, no como .doc, sino como .pdf. ¿Por qué? Porque el numeral 3 dice lo siguiente: sube el archivo con el nombre. ¿Cuál va a ser el nombre del archivo de su tarea? Va a ser su apellido _ su nombre .pdf. Ese va a ser el nombre de su archivo, ¿sí? Y lo va a subir en el link, dice, en la carpeta correspondiente. Entonces nuevamente abre el link, y como es la tarea 01, usted le va a abrir la tarea 01 y aquí es donde que le va a colocar su tarea, ¿sí? Aquí hay dos compañeros que han presentado ya la tarea: Montalvo-Andy.pdf, Micolta-Víctor.pdf, ¿sí? Entonces aquí debería aparecer su trabajo. Ahora nos regresamos nuevamente, sí, al punto número 4, y dice: una vez realizado todo lo anterior, o sea, una vez que usted ya ha hecho la tarea, en el archivo o en la hoja puesto este encabezado, le ha subido ese archivo PDF al link. Entonces una vez que ha hecho todo eso, dice en el aula virtual, coloque enviado, confirmando su envío de su tarea. Entonces usted tiene que venir justamente aquí en el aula virtual, le da un clic sobre la tarea, ¿sí? Y aquí, bueno, yo estoy con el rol de docente, a ustedes les sale para entregar, entonces da un clic en entregar, y ahí solamente le da opción a una palabra. A ver, déjeme, para hacerle bien explicación, déjeme cambiarme de rol. Me voy a colocar como estudiante. Profesor, buenas tardes. Sí, buenas tardes. No puedo ver lo que está compartiendo.
Yo tampoco, por eso no puedo ver, no estoy viendo nada de eso. No estoy viendo lo que está compartiendo, no se ve nada. ¿Quién más no puede ver? Yo, profesor, tampoco. Ya recién ahorita, profesor. Profesor, ahorita se activó. Qué raro. Pues yo estaba, Les estoy compartiendo estaba desde el no, inicio. no, No, yo siempre comparto mi pantalla desde que empiezo la grabación. Sí. Entonces, porque, bueno, ustedes saben, mi método de grabación, eso ya lo dije en la primera clase, es esta aplicación de aquí, ¿sí? La que ustedes están viendo ahorita. Entonces, para usar esta aplicación, yo lo que debo compartir es la pantalla. Por eso es que lo primero que yo hago cuando me conecto con ustedes es compartir la pantalla. O sea, no es que comparto la pantalla para ver el archivo y después dejo de compartir, no. Todo el tiempo desde que me conecto estoy compartiendo la pantalla. Entonces, bueno, valga la oportunidad. Si es que ustedes desde el inicio de la clase no ven mi pantalla compartida, me avisan, ¿ya? profe, una pregunta. Dígame. Lo que pasa es que todo lo que usted me explicó, la verdad, profe, que no soy bueno para andar en computadora. Yo recién, que medio, más o menos, puedo andar en computadora, pero así lo que usted me explicó, la verdad, que yo no tengo ni idea cómo puedo andar cómo puedo andar en la computadora. Por lo menos hasta tengo una sobrina que es la que me ayuda y bueno, pues ella es la que me ayuda a hacer todas estas cosas. Porque yo en verdad en sí no sé andar mucho en la computadora. Eso que usted PDF, todas esas cosas, la verdad que casi no entiendo muy bien. Eso tiene que pegarme mi sobrina para poder entender. Ya, bueno, como le decía, bueno, aquí serían dos recomendaciones. Como le decía, en los videos está grabado el cómo tiene que hacerlo, ¿sí? Creo que en un video anterior está grabado cómo hacerlo. Ahorita le estoy repitiendo el cómo hacer, ¿sí? Y lo que sí le recomendaría es, usted está preparándose para una carrera de tecnología, ¿no es cierto? Entonces es importante que usted ya empiece a manejar todas estas herramientas tecnológicas, ¿sí? Bueno, hay una percepción. Hace algunos años, o décadas mejor dicho, saber leer y saber escribir le abrían muchas oportunidades para trabajar, ¿sí? Hace unos 50 años, por ahí para atrás, la época de nuestros abuelitos, ¿sí? Saber leer y escribir era fundamental para poder avanzar en la vida profesional, ¿sí o no? Ahora, ¿en qué se transformó saber leer y saber escribir? ¿Sí? Saber leer en aprender, en que usted sepa el idioma inglés, ¿sí? Y saber escribir a que usted sepa manejar estas herramientas informáticas. Entonces, en la actualidad en la que nosotros estamos, si usted no sabe manejar estas herramientas informáticas lo mismo que nada, y no sabe inglés, exactamente es como hace para nuestros abuelitos no saber leer ni saber escribir, imagínense, ¿sí? Entonces eso nada más ya, como recomendación. Ya, entonces el último paso, ¿y dónde puedo ver? Déjeme le termino el último paso para que salga en la grabación y que usted también pueda ver. Entonces el último paso, como dice aquí, es venir al aula virtual, le da un clic aquí en la tarea, en el tema de la tarea, ¿sí? Ya. Y mire, aquí le sale editar entrega. Entonces usted le da clic en editar entrega y por favor no tiene que subir archivos, no tiene que subir link, no tiene que subir nada. Lo único que le va a aceptar es una palabra y aquí mismo está la palabra en negro. La palabra es enviado. Sí, una vez que usted ya me haya subido el archivo, pero a este enlace de acá, usted aquí coloca enviado, sí, guarda y envía la tarea. Acá abajo tiene que confirmar donde dice enviar tarea, sí. Entonces eso es lo que tiene que hacer en cada una de las tareas que se envíe. Si en este momento no le quedó claro, bueno, está en la grabación, revisen las clases anteriores y listo. Revise las clases anteriores y usted va a saber cómo hacer las entregas.
Más adelante, aparte de Ok. tareas, tendremos pruebas, ¿sí? Tendremos foros en los que ustedes tienen que debatir. Entonces, a su debido tiempo yo les explicaré. Cada una de esas actividades, ¿sí? Falta todavía test o pruebas y falta todavía foros para completar con lo que dice el PEA, ¿no? El programa de estudio de la asignatura que está planteado para esta materia. Eso es lo que le puedo de manera general indicar, tomando en cuenta que usted está prácticamente nuevo aquí en esta asignatura y en la metodología de esta asignatura. Para todo lo demás, vuelvo y repito, revise las grabaciones, revise la guía de estudio si quiere ponerse al día. Sí, en la guía de estudio está todo lo que hemos visto, sí, hasta el momento, y lo que veremos. Si usted quiere ya puede ir adelantándose también en lo que vamos a seguir viendo. Ok. Gracias, profe. Listo, gracias también a usted. A ver, vamos entonces. Vamos viendo, a ver, estaban solamente 2 tareas entregadas. Constancia de ustedes, son 2, Micolta Víctor, Montaño Andy. Ah, ya se conectó el Profe, compañero Micolta. Profe, Sí, dígame. no puedo ver lo que lo que está mostrando. No sale que aún está ahí recién le cambió. Será está lento ahí. Ya, ahora sí se ve. Sí, Ya, ok. sí, ahí sí. Listo. Entonces, al compañero Micolta Víctor, yo le cambié el nombre porque según las instrucciones del archivo debe tener su apellido _nombre.pdf, nada más. ¿Sí? Entonces, solo por esta vez le cambio. De pronto usted no estuvo en la explicación o no revisó el video, pero ese es... Me confundí, profe, disculpe. Ya, ok, listo. Ahí están sus 2 trabajos. No sé qué pasó con el resto de compañeros. Era una tarea para recuperar la tarea anterior que habían entregado y estaba con una calificación baja, ¿no? De entrega. Casi todos tenían calificación baja, entonces se decidió darles otra oportunidad, pero veo que solamente hay 2 compañeros que han entregado. Bueno, eso solamente para que quede constancia y continuamos con Sí, profe. la clase. Otra cosita me olvidaba al compañero Tenorio. Como el tiempo, como la fecha ya pasó, ahora lo que usted tiene que hacer, el momento que ya tenga su tarea, y esto va para todos también, cuando ya tenga su tarea, usted me envía un mensaje al WhatsApp y me indica en texto, no en audio, ¿sí? En texto, porque yo hago la captura del texto que ustedes me envían y es mi respaldo del por qué yo les acepté atrasada la tarea. Entonces me escribe en el WhatsApp su justificativo, sabe que por el motivo de que no tuve internet o yo qué sé, X motivo, no pude entregarle la tarea número 01. Por favor, aclararán bien qué tipo de tarea es. La tarea número 01 que teníamos que entregar hasta el lunes 11 de enero a las 14 horas. Entonces, para ver si me permite subirle la tarea atrasada. Es su justificativo e indicando la tarea y la fecha que debía subir, me lo envía por WhatsApp. Entonces yo al WhatsApp también le respondo, le digo, está bien, a tal hora o en tal clase, yo le habilito para que vuelva a subir. Y ahí Su número. le habilito. Mi número no está aquí. Aquí está mi número. Mira. No sé si se alcanza a ver. No, Aquí. no se alcanza a ver. A ver. No se alcanza a ver, profe, no se alcanza. Ya, aquí en lineamientos generales donde se pedía el crear el grupo de WhatsApp. ¿Usted sí está en el grupo de WhatsApp? No estoy, profe. Ya, entonces no sé quién es el administrador, por favor,
dele aquí mismo ahorita, puede darle al administrador su número para que lo ingrese. Ya listo, profe. Listo. Sí, y aquí está mi número, 098-4493-165. Sí. Por favor, cualquier consulta, pregunta en WhatsApp, solamente de lunes a viernes de 2 a 10, por favor, sí. Para ser atendido. Entonces usted me envía al WhatsApp su justificativo y yo le digo cuándo le abro nuevamente la carpeta para que usted pueda subir. Dependiendo del justificativo se verá si es que hay penalización o no hay penalización. O sea, si le califico sobre 10, sobre 8 o sobre cualquier otra cantidad, ¿sí? Listo, profe. Ya, eso para todos quienes no hayan entregado trabajos. Dígame. Yo ya mismo le envío el trabajo, por motivo que me tocó salir de viaje, una urgencia, entonces por medio ahorita del teléfono. La tarea la tengo allá en la casa, pero eso sería ya en la tarde, eso de 6 a 7 cuando llegue Esmeralda. Entonces me tocó un inconveniente, surgió, entonces me tocó salir. Ya, entonces me avisa cuando ya tenga su tarea a la mano, cuando ya esté seguro. Sí, no puedo habilitarle ahorita ni nada. Cuando ya usted esté con la computadora lista, con el archivo ahí. Le escribo por interno. ¿Perdón? Le escribo por interno cuando tengan la tarea en la mano. Claro, exactamente. Me escribe por interno. Me escribe al WhatsApp. Dice, ¿sabe qué? Ya tengo la tarea número 1 no le pude subir porque no estaba en mi casa, estaba fuera de la ciudad. Me da el justificativo, justamente lo que acabo de decir. Y me indica que ya está listo para subirlo. Entonces ahí yo, si es que no estoy en clase, eso sí tomaré en cuenta. Si no le respondo, es porque estoy en clase o estoy en alguna reunión. Entonces todavía no le estoy habilitando. Yo cuando le diga ya puede subir la tarea es porque ya le he habilitado la carpeta para que pueda subir, y obviamente va a tener unos 5 minutos ahí para que suba su tarea y la vuelvo a bloquear, ¿sí? Eso estará pendiente. Ya, profesor, muy amable, muchas gracias. Ya, ok. Listo, jóvenes, a ver, vamos con la asistencia antes de olvidarme. A ver, Luis Cárdenas. Luis Cárdenas no está. Flores Stewart sí está. Grueso Eric. Ok, gracias. Grueso Eric. Presente, profesor. Ok. Leyes Galo. No está, creo. Micolta Víctor. Sí está. Montalvo Andy. Presente, profe. Sí está, gracias. Murillo Eric. No. Ortiz Ronald. Presente, profesor. Ya. Pisa Yesley. No. Víctor Quiñones. No. Romero Neisy. Tampoco. Kevin Sandoval. No. Santana Fran. No. Santana Anthony. Me parece que sí está. Tenorio Marcos. Presente, profe. Está, ok. Vilcacundo Gerson. No está.
A ver, entonces está 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Ok, listo. Ya. Ok, entonces continuando con la asignatura, vamos a la unidad 2. Empezamos con Profe, cinemática. buenas tardes. Dígame. Disculpe que lo interrumpa, no escuché la lista, estaba llegando a la casa y no escuchaba lo que decía. ¿Ya tomó lista? Sí, ya la tomé. Usted es Eh, Santana Anthony. Sí, estaba conectado, pero no escuchaba nada, lo estaba llegando a la casa. Ah, ya. Por Sí, favor, sí, estar bastante. atente a la lista, ¿no? De pronto, Sí. ustedes ya, como les dije en las instrucciones iniciales, no porque esté conectado significa que esté en clase. Yo puedo conectarme y yo que sé, estar haciendo cualquier otra actividad y eso no significa. Por eso es que yo pregunto bastante, les hago leer, les hago participar para saber que están en clase. No, a mí no me interesa que estén conectados, sino en clase. Eso nada más para que tenga pendiente, ¿sí? Ok, entonces... Sí, profe, solamente estaba llegando a la casa ya. Ya, ok, listo. Entonces les indicaba que íbamos a empezar con la unidad 2, que corresponde a cinemática, sí, específicamente movimiento en una dimensión. Me parece que nos quedó pendiente solo un pequeño tema. Bueno, para que no queden los pendientes, habíamos visto la suma de vectores y de pronto lo que nos faltó es esta parte del producto, ¿no es cierto? Ya sabemos la suma, ahora sabemos el producto entre dos vectores, ¿sí? Entonces en el producto entre dos vectores, que sería la multiplicación entre dos vectores en todo caso, tenemos dos partes. El producto escalar, ya sabemos que es escalar, ¿no es cierto? Es el número. El módulo, lo que mide el vector, no es la información completa del vector, ¿sí? Entonces hay el producto escalar, y el producto escalar, o sea, cuando multiplico dos vectores, el número, el módulo, la magnitud, como usted quiera llamarlo, como usted quiera verlo, se calcula multiplicando los módulos de cada uno de los vectores por el coseno del ángulo, ¿sí? Así de fácil. Entonces, si usted quiere calcular el producto, la multiplicación de dos vectores, solamente la magnitud, entonces utiliza esta ecuación de aquí, a módulo de a por módulo de b por el coseno del ángulo, ¿sí? En esta multiplicación aplican las mismas leyes que en el álgebra que ya conocemos, ¿sí? ¿A qué me refiero? Que es lo mismo decir a por b que b por a, ¿sí? Podemos conmutativamente cambiar y la respuesta sigue siendo la misma. También podemos utilizar la ley distributiva, ¿sí? Si tengo un vector a que multiplica a la suma de dos vectores, es lo mismo que decir que el vector a multiplica a b y sumo el vector a multiplicado por el vector c, ¿sí? Es la ley distributiva, igual que en el álgebra que ya conocemos. Y la asociativa, sí, que yo puedo sacar factor común o puedo asociar, sí, en paréntesis entre los elementos que se están multiplicando. En este caso, por ejemplo, tenemos m, una constante que multiplica al vector a por el vector b. Eso es igual a la constante por el vector a y eso multiplicado por el vector b, o es igual a por la constante multiplicado por el vector b, ¿sí? La propiedad asociativa. Entonces, estas propiedades también se aplica a la multiplicación de vectores. Como les decía, esta es una parte, la multiplicación escalar, el producto escalar. La otra ya sería el producto vectorial. Eso ya lo vamos a ver aquí a continuación. Hay dos beneficios o particularidades, diría yo, del producto escalar. Sí, una
es en el ángulo entre los vectores, ¿sí? Usted puede tener que los vectores están en la misma dirección o son paralelos, y la otra opción es que sean perpendiculares, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando son, en este caso, perpendiculares los dos vectores, el producto es cero, el producto vectorial es cero, ¿sí? Porque el coseno del ángulo, si son perpendiculares, o sea, el coseno de pi medios o de 90 grados va a ser cero. Entonces acuérdense de la ecuación, ¿no? Que decía módulo de A por módulo de B por el coseno del ángulo. Pero si el vector A, por ejemplo, está en el eje X y el vector B está en el eje Y, y yo quiero multiplicar esos vectores, ya sabemos que el producto va a ser cero, ¿sí? Porque el coseno de 90 grados, que es el ángulo que forman entre los dos, va a ser cero. Esa es la primera particularidad. La otra sería que los vectores estén en la misma dirección o sean paralelos, ¿sí? Lo que significa que ahora el coseno del ángulo entre los dos vectores ya no va a ser 0, sino va a ser 1. Y ahí la multiplicación solamente queda como la multiplicación de las magnitudes de cada uno de los vectores, ¿sí? ¿Por qué? Porque el coseno del ángulo, si es que están en la misma dirección o son paralelos, va a ser igual a 1. Esas dos son las únicas particularidades que encontraríamos al aplicar esta fórmula, ¿sí? La una, si los dos vectores son perpendiculares, si el vector A es perpendicular al vector B, el coseno del ángulo es 0 y la multiplicación va a ser 0. Ahora, si el vector A está paralelo o en la misma dirección que el vector B, el coseno es 1, entonces la multiplicación de los dos vectores va a ser igual a la multiplicación de los dos módulos, ¿sí? En la parte escalar. Y para terminar, en la parte vectorial, ahora sí, el producto vectorial, ¿cómo entendemos la multiplicación? Es algo que se conoce como la ley de la mano derecha. Si usted abre a 90 grados el pulgar, el índice y el anular, ¿sí? El índice y el anular van a ser estos vectores U y V, y el pulgar va a ser el vector resultante de la multiplicación de estos dos, ¿sí? Usted coja su mano derecha, extienda los tres dedos, el pulgar hacia arriba, el índice y el anular, formando entre cada uno de ellos 90 grados, ¿sí? Y si el índice es el un vector, el anular es el otro vector, el pulgar me está indicando el vector producto, ¿sí? El producto vectorial. O de no, mírele la gráfica que estamos mostrando aquí. Tenemos los dos vectores que se multiplican, que están en color verde, tienen un ángulo entre ellos, y la multiplicación, que sería U por B, sería este vector en rojo que está hacia arriba, ¿sí? Perpendicular al eje de los dos vectores en color verde. Y ese sería el producto vectorial, y este producto vectorial ya se utilizan matrices para obtener su valor, ¿sí? Para obtener su resultado. Aquí no está desarrollado, está solamente indicado la teoría, como ustedes pueden ver, ¿sí? Más adelante, donde se apliquen estos conceptos, donde se apliquen esta manera de resolución de productos de vectores, lo estaremos ya considerando en un ejemplo para que quede un poco más claro, ¿sí? Pero entonces esto es lo único que nos quedaba pendiente. La clase anterior habíamos visto lo que era la suma de vectores, lo que quedaba pendiente era la multiplicación de vectores. Entonces aquí, recapitulando, tenemos dos opciones. Si hacemos el producto solamente escalar, lo que significa producto solamente de la magnitud o de la medida de cada uno de los vectores, se aplica esta fórmula, y en esta fórmula aplican las leyes conmutativa, distributiva, asociativa,
y dependiendo del ángulo, si son perpendiculares el producto es 0 y si son en la misma dirección o paralelos, el producto se convierte en el producto de magnitudes nada más. Y cuando es vectorial, el producto vectorial es un vector perpendicular al plano donde están los otros dos vectores. ¿Alguna pregunta? Es lo único que nos quedó pendiente en la clase anterior. No está complicado de entenderlo. Esta fórmula ya lo habíamos visto en la suma, ¿se acuerdan? En el método del paralelogramo para determinar el módulo del vector. Entonces no es algo, no era esta fórmula, era más 2 el módulo, era a al cuadrado, el módulo de a al cuadrado, más el módulo de b al cuadrado, más 2 veces el módulo de a por el módulo de b por el coseno del ángulo. ¿Se acuerdan? Entonces exactamente, esta es otra manera, este es en cambio para el producto, el otro era para la suma, este es para el producto, pero es más o menos tiene algo de relación con la fórmula. Entonces la fórmula ya saben cómo aplicarla en la suma, esta es mucho más fácil en la multiplicación, ¿sí? Entonces no creo que haya ningún inconveniente. Vuelvo y repito, cuando ya veamos aplicaciones donde necesitemos el desarrollo de esta multiplicación, entonces con ejemplos profundizaremos un poquito más. Listo, entonces eso era lo que nos quedaba pendiente. Ahora sí vamos a la unidad 2, que es cinemática, el movimiento en una dimensión. Ok, vamos a agrandarle un poquito más. Ya, entonces vamos con las participaciones. Empecemos con Andy Montalvo. Buenas tardes, mi estimado. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Sí, lo escucho, profe. Listo, ayúdenos con la lectura del tema movimiento en una dimensión. Todo el universo se encuentra en constante movimiento. Los cuerpos presentan movimientos rápidos, lentos, periódicos y azarosos. La mecánica es una rama de la física dedicada al estudio de los movimientos y estados en que se encuentran los cuerpos. Describe y predice las condiciones de reposo y movimientos de los cuerpos bajo la acción de las fuerzas. Se divide en dos partes: cinemática y dinámica. La cinemática estudia la diferencia de las clases de movimiento de los cuerpos sin entender las causas que los producen. La dinámica estudia las causas de origen el movimiento de los cuerpos, que originan el movimiento del cuerpo. Ok, listo, muy amable, gracias. Sí, entonces, como ven, esta parte de la física está relacionada a la mecánica. Si quieren hacer un poquito más de historia, quien nos entregó toda la formulación de la mecánica que rige, las leyes que rigen toda esta parte de la cinemática, dinámica y estática, tenemos a Newton, ¿no? A toda la teoría que desarrolló Newton. Él es el que nos dejó toda esta ¿qué sería? Formulación que explica a los fenómenos que teníamos a nuestro alrededor. Acuérdense de la historia que le cayó la manzana y él se puso a descubrir de por qué cae la manzana, ¿no? Entonces ahí desarrolla toda la parte que no solamente cubre la parte del movimiento que nosotros tenemos o vemos a nuestro alrededor, sino que también cubre de buena manera la explicación del movimiento de los planetas, ¿sí?, alrededor del Sol. Entonces esta parte de la mecánica es la que formula toda esta explicación de la física, ¿sí?, es la que establece toda la formulación para entender, para predecir los fenómenos físicos que tienen relación con el movimiento. Entonces, como lo decía el compañero, en la cinemática se estudia las diferentes clases de movimiento de los cuerpos, pero sin atender lo que lo produce, ¿sí? Solamente dice, yo que sé, tal cuerpo se está moviendo
yo que sé, a 10 kilómetros por hora, ¿sí? Pero no sabemos qué es lo que le está haciendo mover, si es una persona que le está empujando, si es el motor que le está, yo que sé, produciendo el movimiento. O sea, no nos está diciendo la causa que produce el movimiento, solamente nos está indicando que se está moviendo a tal velocidad. A eso le conocemos como cinemática. La dinámica, en cambio, ya estudia las causas que originan el movimiento de los cuerpos. Entonces aquí ya ustedes deben ya un poco estar pensando en que ahora sí ya vamos a hablar de las fuerzas que son las que originan el movimiento, ¿sí? Fuerza rotacional, si es que hablamos del motor, fuerza rotacional que se transforma en movimiento rectilíneo, ¿sí? Entonces ahora sí ya vamos a tomar en cuenta las causas que originan el movimiento de los cuerpos. Y la estática, que era lo que faltaba, queda comprendida dentro del estudio de la dinámica, ¿sí? Simplemente son las causas, pero cuando un cuerpo está en reposo, ¿sí? O en equilibrio, cualquiera de las dos, ¿sí? Entonces queda comprendida dentro del estudio de la dinámica, analiza las causas que permite el equilibrio de los cuerpos. Entonces, para que un cuerpo esté en reposo significa que hay un equilibrio, por eso está en reposo, ¿sí? Entonces, equilibrio o reposo son sinónimos dentro de esta explicación de los fenómenos físicos, ¿sí? De la parte de la mecánica. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí respecto al movimiento en una dimensión. Hemos hablado de lo que es la mecánica, hemos hablado un poquito de Newton. Si quieren, investiguen, revisen, hay videos y todo lo demás respecto a eso. Hemos hablado de lo que es cinemática, dinámica y estática, ¿sí? En definitiva son solamente estas dos que serían partes en las que se divide la cinemática y la dinámica. La estática sería un caso particular de la dinámica nada más. Listo, eso como definiciones. Vamos entonces a ver lo que son la definición de posición, velocidad y aceleración. A ver, voy a hacer una consulta antes de leer qué es. Si vamos con Micolta Víctor. Buenas tardes, mi estimado. ¿Me confirma si me escucha, por favor? ¿Me escucha, profe? Sí, sí, le escucho. A ver, la consulta es la siguiente. ¿Qué usted entiende por posición, velocidad y aceleración? Posición en lo que se encuentra algo, velocidad, al nivel de rapidez que se encuentra algo, y aceleración, el nivel de salida, se podría decir de salida de algo. Ya. ¿Salida en qué sentido salida? Salida, o sea, de un punto inicial, partir del punto inicial, partir de un punto inicial. Ya, ok, listo, gracias. Vamos con Stewart Flores. Estimado, buenas tardes. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Buenas tardes, profesor. Listo, la misma pregunta. ¿Qué entiende por posición, velocidad y aceleración? Perdón, profesor, ¿qué entiendo por posición, velocidad y aceleración? Posición. Profesor, más o menos es como en el carro que ando, es como un punto de partida que va hacia adelante, hacia una dirección. Ya, pero ¿qué sería eso? Ya, ¿Posición, sí, velocidad o aceleración? Es una posición de un punto de partida hacia otro punto. Ya, velocidad. Ya, sería como el movimiento, como se dice, desplazamiento. Ya, ¿y la aceleración? Eso es ya como que estoy acelerando las revoluciones y eso, y voy volando, más o menos así. Cuando sube revoluciones o acelero o
o desacelero. Ya, ok, listo. Ya estamos terminando la primera hora, entonces nos vamos a desconectar y nos conectamos inmediatamente para continuar con la clase, por favor. Ok, listo. Entonces, vamos viendo. Antes de revisar lo que dice la teoría, vámonos acordando, ¿sí? de los conceptos. Yo sé que estos conceptos ya fueron dados en el estudio secundario, pero vamos haciendo alguna explicación respecto a esto, ¿sí? Primero, la posición. Ustedes saben que necesitamos referenciar a un cuerpo en el espacio, ¿sí? Eso sería lo que se conocería por posición. Es como decir cuando a usted le preguntan su dirección, la dirección de su casa. Ustedes dicen, ya yo vivo en La Tolita, yo que sé, en la manzana 1, en la villa 1, por poner un ejemplo. Entonces, esa información ya nos da una idea de dónde está posicionada su vivienda, ¿sí? Porque ya tenemos una referencia. Ya sabemos que, por ejemplo, La Tolita está al sur, ¿sí? Entonces, ya no nos iremos, por ejemplo, hacia el norte, no nos iremos hacia Tachino. Ya sabemos hacia dónde irnos porque ya tenemos una referencia. Entonces, la posición justamente habla de eso, de la respecto a una referencia en dónde está nuestro cuerpo, sí, nuestro cuerpo que estamos analizando, está bien, sí. Entonces vamos viendo. Si utilizo lo más conocido, que es el plano en dos dimensiones, que sería el eje X y el eje Y, ¿sí? Entonces yo puedo decir que nuestro cuerpo está en esta posición. Entonces aquí yo ya tengo una referencia, aquí yo ya tengo una distancia, ¿sí? Un número, una magnitud. Sin esto no puedo hacer ningún análisis. Si no le tengo una referencia, no puedo analizar qué es lo que pasa con mi cuerpo que estoy analizando, ¿sí? Entonces ahora yo sé que está en desde el origen, ¿no? Desde el origen, que sería el observador, que puede ser usted, y aquí está otra persona, por ejemplo, ¿sí? Desde donde yo estoy mirando, esta otra persona está, yo que sé, 3 pasos hacia el X y 2 pasos hacia el Y. Entonces usted ya puede decir dónde está ese cuerpo respecto a este origen, al punto 00 de mi eje XY, ¿sí? Eso sería la posición. Ahora, la velocidad sería, como decía el compañero,
movimiento de esta partícula, ¿sí?, en el tiempo. Entonces, en un tiempo específico estuvo aquí, en otro tiempo estuvo acá, y yo ya puedo ir analizando por ejemplo, este sería C y esto sería D. ¿Sí? Entonces yo ya puedo ir analizando. Ya el cuerpo estuvo en primera instancia en el punto definido por A y B y se movió, se desplazó hasta el punto C y D, ¿sí? Y digamos que se desplazó en un tiempo de 1 minuto, por poner un ejemplo, le ponemos un tiempo de 1 minuto, ¿sí? Entonces, con este valor, yo ya puedo determinar, ¿sí?, la velocidad que tuvo, porque ya sé qué distancia recorrió, ya sé en qué tiempo recorrió esa distancia, entonces puedo calcular su velocidad, ¿sí? Y la aceleración es la fuerza que produce el movimiento, ¿sí? Entendámosle cómo es. Por ejemplo, si usted coge en sus manos algún objeto, ¿sí?, extiende la mano y lo suelta, usted no es que le envió con fuerza al objeto, yo solamente le dije que lo suelte. ¿Qué es lo que le hace caer entonces? Le hace caer, le produce el movimiento a ese objeto, es la fuerza producida por la aceleración de la gravedad, ¿sí? Entonces, eso es lo que se conocería como aceleración. No sé si tenemos, si estamos claros hasta el momento, solamente recordando y analizando lo que ya debió haber sido expuesto en la enseñanza secundaria. Vamos a ver lo que dice el texto, ahora sí. A ver, hasta ahí que nos ayude en la lectura Anthony Santana. Buenas tardes, mi estimado. Me confirma si me escucha, por favor. Listo. Ayúdenos con la lectura. Sí, ayúdenos con la lectura, por favor. Ya. Definición de posición, velocidad y aceleración. La importancia del estudio de cinemática. Cuando un cuerpo se encuentra en movimiento, deducido por su posición varia respecto a un punto considerado fijo, el estudio de la cinemática nos permite conocer y predecir en qué lugar se encontraría un cuerpo, qué velocidad tendrá al cabo de cierto tiempo, o bien en qué lazo llegará a su destino. El movimiento de los cuerpos, que puede ser A, en una dimensión o sobre un eje, por ejemplo, un tren que se desplace en línea recta. Ok, listo, muy amable, gracias. Sí, entonces la importancia del estudio de este tema de la cinemática, ¿sí? Porque podemos deducir su posición, podemos predecir en qué lugar se encontrará, a qué velocidad estará yendo y en qué tiempo podrá llegar, ¿sí? Es fácil y son conceptos que nosotros los utilizamos diariamente, pero de pronto desconocemos el por qué, ¿no? Si alguna persona o usted mismo sale de viaje y le preguntan, por ejemplo, ¿a qué hora saliste? Digamos que viajaba de Esmeraldas a Santo Domingo y le pregunta, ¿a qué hora saliste? A las 8 de la mañana. Entonces la otra persona dice, ya tipo 10:30, 11 estás en Santo Domingo. El hecho de hacer eso, el hecho de predecir, es porque él ya sabe más o menos el tiempo que se demora, ¿sí?, el vehículo de transporte yendo a una velocidad promedio, ¿sí?, en ir desde Esmeraldas a Santo Domingo. ¿Sí se dan cuenta que están ocupando los 3 elementos? Posición, velocidad, ¿sí?,
y lo que es el tiempo. Esos tres elementos están utilizando. Entonces, si saben la distancia, saben la velocidad promedio que va, entonces pueden predecir el tiempo. ¿Sí? Si por ahí les sorprenden y le dicen, no, yo ya llegué a las 10 de la mañana, llegué a Santo Domingo, ¿qué es lo primero que le dicen? Has estado yendo rápido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el tiempo de 2 ya significa que fue a más de 100 kilómetros por hora. Entonces, de cajón, usted ya asocia, ¿sí?, que si disminuyó el tiempo, obviamente tiene que haber aumentado la velocidad para recorrer la misma distancia, porque Esmeraldas no se va a mover respecto de Santo Domingo. Eso es algo fijo, ¿sí? En ningún momento se van a separar ni a unir más Esmeraldas de Santo Domingo. Entonces, si tenemos la posición fija, ¿sí?, y si hemos hecho un tiempo menor que el promedio, lo que significa es que hemos aumentado la velocidad. Entonces, solamente con ese pequeño criterio ya sabemos que entre velocidad y tiempo hay una relación inversa, ¿sí? A mayor velocidad, menor tiempo. Es una relación inversa. Irá anotando eso, porque así es como se dedujeron las ecuaciones, ¿sí? Nosotros estamos muy acostumbrados en nuestra metodología de enseñanza a decir, ya, movimiento, listo, las fórmulas son estas y se aplican. Si le dan la posición y le dan el tiempo, entonces aquí tiene la fórmula de la velocidad. Si le dan la velocidad y le dan la distancia, entonces esta es la fórmula que tiene que utilizar para calcular el tiempo. No, ya cambiemos esa manera de pensar, ¿sí? Más bien vayamos nosotros deduciendo esas fórmulas. Y no es tan complicado, es solamente ir sacando relación de estas variables e ir viendo cómo se van interrelacionando, ¿sí? Entonces, eso es lo que intento aquí con los ejemplos que les decía, ¿sí? Si una persona o usted mismo va de Esmeraldas a Santo Domingo y una persona puede estimar, listo, de 2 horas y media, 3 estarás llegando a Santo Domingo, listo. Y si la persona dice, no, yo en 2 horas ya llegué, entonces es obvio que para llegar en 2 horas tuvo que haber aumentado la velocidad, ¿sí? Entonces ustedes ya van deduciendo la relación que existe entre estas variables. ¿Qué nos dice? El movimiento de los cuerpos puede ser, dice, en una dimensión sobre un solo eje, así como lo hace el tren. Sí, el tren solamente va en una línea recta. B dice, en 2 dimensiones sobre un plano, como el movimiento de un disco fonográfico. Bueno, un tocadiscos para que se entienda de mejor manera, ¿sí? Han visto que la aguja del tocadiscos va del un lado al otro lado, obviamente recorriendo de manera circular el disco, va del extremo exterior al extremo interior, ¿sí? Va reproduciendo, entonces ese es un movimiento en 2 dimensiones, ¿sí? Está dentro de un plano y va de un lado al otro lado. Y en 3 dimensiones o en el espacio, como el vuelo de un mosco, ¿sí? El vuelo de un mosco no es que está en una sola... ¿qué sería? En un solo plano. Un plano sería el suelo, ¿no es cierto?, donde nosotros caminamos. Nosotros caminamos, por ejemplo, en un solo plano, obviamente sin hablar de primer piso, segundo piso o elevación. Si nosotros estamos en un campo, ¿sí?, o en una vía, y nosotros estamos caminando sobre un plano de 2 dimensiones. Pero si ya yo pudiera encontrar unas escaleras que me están elevando en altura, ¿sí?, o encuentro un subterráneo, un hueco donde hay una escalera en la que yo ya desciendo de mi nivel del plano en el que estaba, yo ya estoy hablando de una tercera dimensión, porque estoy hablando de altura o de profundidad, ¿sí? Entonces tenemos los movimientos en una dimensión, en 2 dimensiones y en 3 dimensiones. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. No, estamos claros con lo de las dimensiones. Por favor, no quiero que se me
se me confundan ahí. AUX mode. Ok, listo, vamos avanzando entonces. Vamos ahora sí a ver las definiciones. Vamos con Eric Grueso. Buenas tardes, mi estimado. Me confirma si me escucha, por favor. Profe, sí le escucho. Listo, Yo le ayúdenos. ayudo en la lectura. Ya, listo, con el tema de distancia y desplazamiento. Ayúdenos, por favor. Ya, un momento. En dos dimensiones o sobre un plano, como el movimiento de un disco No, fonográfico. la distancia y desplazamiento nomás. Distancia y desplazamiento. Pero es un Más momento abajito. que el celular y no veo bien. A ver. Distancia y desplazamiento. Ahí fue, profe. Es que ahí fue. Ya, distancia y desplazamiento. La distancia recorrida por un móvil es una magnitud escalar, ya que solo interesa saber fue la magnitud de la longitud recorrida por el móvil durante su trayectoria seguida, sin importar en qué dirección lo hizo. En cambio, un desplazamiento de un móvil es una magnitud vectorial porque corresponde a una distancia medida en una dirección particular entre dos puntos, el de partida y el de llegada. Ok, gracias. Hasta ahí nomás. Sí, hasta ahí nomás. A ver, vamos aclarando los términos. Distancia es una cosa y desplazamiento es otra, lo que nos acaba de decir, ¿no es cierto? Distancia es solamente una magnitud escalar. Distancia es saber cuánto mide de un punto a otro. No sé, es como decirle de Esmeraldas a Santo Domingo hay 300 kilómetros. Por poner un ejemplo, redondeando, no sé cuánto habrá realmente, pero pongámosle un número. Hay 300 kilómetros, ¿sí? A eso llamamos distancia, ¿sí? Solamente a la magnitud escalar, al valor, al número que nos dice 300 kilómetros, ¿sí? Pero desplazamiento, en cambio, ya es un vector. Para el desplazamiento, nosotros queremos saber, ¿sí?, los elementos del vector, que eran el origen, la dirección, el sentido. ¿Se acuerdan las características de un vector? Entonces, en el desplazamiento ya nosotros necesitamos saber esas características. Para el desplazamiento, como les decía en las clases anteriores, si yo le digo, estoy yendo en la carretera Esmeralda Santo Domingo, en esa carretera yo estoy yendo a 100 kilómetros por hora. No me da información, no me dice si estoy yendo de Esmeraldas a Santo Domingo o de Santo Domingo a Esmeraldas, no me está diciendo. Entonces, cuando hablamos de desplazamiento, necesitamos dar toda esa información, ¿sí? El origen, ya, estoy en Esmeraldas. El sentido, ya voy Esmeraldas, Santo Domingo, listo, y estoy yendo a 100 kilómetros por hora, ya, listo. Entonces, en 3 horas estás llegando a Santo Domingo. ¿Sí se dan cuenta? Ahí ya puedo yo aplicar la formulación o las relaciones que existen entre estas variables para predecir en qué tiempo estarás llegando, ¿sí? Entonces, la primera diferencia, no es lo mismo decir distancia y decir desplazamiento, ¿sí? Distancia es la que existe entre Esmeraldas y Santo Domingo, 300 kilómetros, por poner un ejemplo. Pero desplazamiento, cuando yo hablo de desplazamiento, quiero saber el punto de origen, el punto de partida, la dirección, el sentido y a qué razón yo me estoy desplazando, ¿sí? Entonces, la diferencia entre distancia y desplazamiento. No sé si estamos claros. Verán, irán anotando. Estas son ya preguntas de examen, son estas ya. Distancia y desplazamiento, no es lo mismo. Vamos acá.
Vamos con velocidad y rapidez. Vamos con Iván Ortiz. Buenas tardes, mi estimado. ¿Me confirma si me escucha, por favor? Buenas tardes, profe. ¿Sí le escucho? Listo. Ayúdenos con la lectura del tema de velocidad y rapidez. Ya. Velocidad y rapidez. La velocidad y la rapidez generalmente están como sinónimos de manera equivocada. No cantidad escalar que únicamente indica la magnitud de la velocidad, y la velocidad es una magnitud vectorial, pues para quedar bien definida requiere de señalarse, además de su magnitud, su dirección y su sentido. La velocidad se define como desplazamiento realizado por un móvil dividido entre el tiempo que tarda en efectuarlo. La dirección que se lleva la velocidad de un cuerpo móvil queda determinada por la dirección. Ya, ok, listo. Hasta ahí nomás, muy amable, gracias. Sí, aquí tenemos otros dos conceptos, velocidad y rapidez. Lo primero que dice es que generalmente se usan como sinónimos de manera equivocada. No es lo mismo decir velocidad y rapidez. ¿Sí? Entonces, rapidez solamente hace referencia a la magnitud, a qué tan rápido estoy yendo, ¿sí? Al igual que la posición, que la distancia. Sí, estoy a 300 kilómetros, listo. ¿Qué tan rápido estás yendo? Estoy yendo a velocidad normal, ¿sí? O estoy yendo lento o estoy yendo rápido, ¿sí? Eso es rapidez. Pero velocidad, ya al igual que el desplazamiento, debe ser tratado como una cantidad, como una magnitud vectorial, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que para yo hablar de velocidad necesito necesariamente hablar de la magnitud, de la dirección, del sentido y del punto de partida desde el cual yo estoy hablando. Si no tengo todos esos datos, no tengo la información suficiente para determinar la velocidad de un cuerpo, de una partícula, ¿sí? En movimiento. Entonces ya van dos, verán. Van distancia y desplazamiento, en el cual el vector es el desplazamiento. Va velocidad y rapidez, en el cual velocidad es el vector, ¿sí? No se olviden de eso, no es lo mismo. Y vamos a ver respecto a lo que es aceleración. Vamos con Marcos David Tenorio, por favor, ayúdenos con la lectura. Listo, profe. Pero no me sale nada aún, profesor, en la pantalla. No le aparece nada. Aceleración, No, Sí. no me aparece. Pero me sale una mancha, me sale ahí, no puedo ver todavía. Ya, alguien que pueda... Ya le pudo ver, listo. No se le escucha ahora. No sé si solo yo no le escucho o los otros compañeros tampoco le escuchan. ¿Me confirman, por favor? No se le escucha al compañero. A usted nomás, profesor, se le escucha. Ya. Ok, alguien que me ayude entonces con la lectura de aceleración. Yo, profesor. Listo, ayúdenos. Ya la leo. Aceleración. Cuando la velocidad de un móvil no permanece constante, sino que varía. Decimos que tiene una aceleración por definición. Aceleración es la variación de la velocidad de un móvil en cada unidad de su tiempo. Su magnitud se
se puede obtener de la siguiente ecuación. Ya, aceleración es igual a velocidad sobre tiempo. ¿Sí? Ya, ok, muy amable, gracias. Listo, entonces ahorita vamos a hacer una analogía entre estos tres vectores, lo que es la posición, ¿sí? Lo que es la velocidad y lo que es la aceleración. Aquí la aceleración, como dice la definición, ¿sí? Es cuando la velocidad no permanece constante, ¿sí? Usted sabe que del ejemplo que les decía hace un momento, usted coja un objeto, párese en el balcón de su segundo piso y láncelo. No dije, suéltelo nada más, no láncelo, solamente suéltelo y usted va a ver que ese objeto va a caer por sí solo, ¿no es cierto? Es diferente si es que usted lo lanza ya con un cierto impulso, eso ya es otra particularidad, pero no, en esta solamente usted lo suelta y el cuerpo va a empezar a caer, pero su velocidad no es constante, ¿sí? Su velocidad, si estuviera en un primer piso, ya la velocidad que alcanza el momento que se estrella con el suelo va a ser 1, pero si usted está en un edificio de 10 pisos, la velocidad de ese mismo cuerpo cuando se estrella en el suelo va a ser mucho mayor. Lo que significa es que la velocidad ha variado. ¿Y qué es lo que le hace variar a la velocidad? Es la aceleración. En este caso es la aceleración debida a la gravedad que la Tierra ejerce sobre los cuerpos, ¿sí? Entonces eso es como se define la aceleración, la variación de la velocidad en el tiempo. Entonces, a ver, vamos aquí para que no se nos confunda un poco. Vamos a aclarar esta parte de la posición. La posición, vamos a colocar aquí con color verde. La posición, pongámosle como X, ¿sí? Puede ser una función del tiempo, sí. Esta posición, ¿sí? Si varía en el tiempo, entonces la conoceríamos como velocidad, que matemáticamente, para que de una vez vayan teniendo relación, ¿no? Si a esta posición yo la derivo, que sería la derivada de X respecto al tiempo, si yo la derivo respecto al tiempo, esto es lo que yo conozco como velocidad, la velocidad respecto al tiempo, ¿sí? Y si yo derivo la velocidad asimismo respecto al tiempo, es lo que yo conozco como aceleración. La aceleración que tiene ese cuerpo en el tiempo, ¿sí? Entonces aquí tenemos relacionados los tres términos. Esto es posición, esto es velocidad y esto es aceleración, ¿sí? Entonces yo tengo mi partícula que está en una posición y si se mueve, eso es lo que significa la derivada, ¿no? Si se mueve esta partícula, se cambia de posición en función del tiempo, entonces es la velocidad. Tengo la velocidad de ese cuerpo. Ahora, si esta velocidad cambia en el tiempo, entonces tengo la aceleración, que es justamente lo que nos decía la definición, ¿no es cierto? Cuando la velocidad de un móvil no permanece constante, sino que varía. Entonces aquí estamos poniendo la variación de la velocidad en el tiempo, es lo que se conoce como aceleración. Y si ustedes ven, aquí simplemente en esta fórmula
está obviado lo que es la parte diferencial, ¿sí? La derivada, y le coloca como velocidad sobre tiempo, que es la aceleración. Y lo mismo podríamos hacer con la velocidad, es la posición dividido para el tiempo, ¿sí? De una vez ya les voy alineando, les voy haciendo la semejanza en funciones, ¿sí? De estas variables respecto al tiempo, para que ustedes lo analicen luego cuando vean matemáticas o métodos matemáticos, cuando vean las derivadas y las integrales, ustedes ya van a saber la relación que existe entre estos. Entonces estoy aprovechando esta asignatura para que también vayan ya relacionando los conceptos matemáticos que van a ver más adelante. Sí, no sé si ya lo estarán viendo, pero creo que también fue materia de la instrucción secundaria. Pero bueno, si no se acuerdan o no les dieron esta parte de la materia, valga la oportunidad para que puedan irlos relacionando. ¿Sí? Listo, entonces eso sería una aclaración adicional respecto a lo que sería posición, velocidad y aceleración. ¿Sí? La posición es la referencia que tenemos respecto a un origen. Si esta posición en el tiempo varía, entonces estamos hablando de velocidad. Y si esta velocidad en el tiempo también varía, estamos hablando de aceleración. ¿Sí? Visto los conceptos de otra manera. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. ¿No? Listo. Ok. Aquí lo que dice es que para determinar las unidades de aceleración, sustituimos las unidades de velocidad y tiempo según el sistema de unidades utilizado. Aquí es una particularización, ¿no? Aquí estamos hablando de aceleración, que es velocidad dividido por el tiempo, ¿sí? Pero las unidades las debemos mantener, ¿sí? No puedo decir que el vehículo iba a 100 kilómetros por hora y el tiempo estaba, yo que sé, en 10 minutos, ¿sí? Entonces, arriba estoy hablando en kilómetros por hora y abajo estoy hablando en minutos. Entonces, las unidades no son iguales. Ustedes, cuando apliquen una formulación o una relación entre variables, deben saber en qué unidad, o mejor dicho, deben respetar las mismas unidades dentro de toda la relación, ¿sí? Entonces, si la velocidad yo estoy hablando en kilómetros por hora, el tiempo también debe estar en horas, ¿sí? Ahora, lo más normal es hablar, según el Sistema Internacional de Unidades, en metros por segundo cuadrados, o según el sistema sexagesimal, en centímetros sobre segundo al cuadrado. Estas dos son unidades estandarizadas. Profe, disculpe. Dígame. Profe, disculpe. Se le está cortando, profe, no estoy entendiendo. Ya, listo. Entonces, repito, ¿no? Les indicaba que cuando nosotros aplicamos una formulación, debemos tener mucho cuidado en las unidades que estamos utilizando, ¿sí? Si yo le digo que un vehículo está yendo a 100 kilómetros por hora y quiero saber la aceleración en 10 minutos, entonces no puedo poner acá arriba, vámosle poniendo, yo que sé, 10 kilómetros por hora dividido para 10 minutos. No puedo hacer eso, ¿sí? Tengo que utilizar las mismas unidades. Aquí estoy en horas y aquí estoy en minutos. Entonces esto de aquí no puedo hacer. Tengo que respetar las mismas unidades para poder aplicar una formulación o una relación entre este tipo de variables, ¿sí? Ahora, ya existe una estandarización en cuanto a las unidades. Cuando hablamos de aceleración, ¿sí?
estamos hablando de metros por segundo al cuadrado según el sistema internacional, o estamos hablando de centímetros por segundo al cuadrado si estamos hablando del sistema sexagesimal. Entonces, si estamos aplicando en este caso el sistema internacional y decía 10 kilómetros por hora, yo a esto tengo que transformarlo en metros por segundo, ¿sí? Y de lo que yo decía acá abajo, 10 minutos, ahora tengo que transformarlo en segundos. De tal manera que, ahora sí, cuando yo resuelva esto, me va a quedar metros por segundo dividido para segundos, me queda metros por segundo al cuadrado, que es la unidad de aceleración según el sistema internacional, ¿sí? Entonces, cuando en algún ejemplo nos den kilómetros por hora, nos den, yo que sé, metros sí está, kilómetros por hora, yo que sé, millas, o cualquier otra unidad, tenemos que convertirla en metros. Y si nos dan en minutos, yo que sé, en horas, tenemos que convertirla en segundos, ¿sí? Debemos trabajar en metros y debemos trabajar en segundos para aplicar el sistema internacional. Eso nada más que tengan cuidado el momento de utilizar este tipo de formulaciones para cálculos. Tembló fuerte. ¿Qué hubo, temblor? No lo sentí. Ya. Quedémonos. Yo estoy en el segundo piso. Ah, yo también. Bueno, listo. Entonces quedémonos con las definiciones de estas variables, ¿sí? Para en la próxima clase ya entrar un poquito más y resolver los ejemplos que nos están dando aquí a continuación. Entonces, por el momento, solamente quedémonos con las definiciones, ¿sí? Vaya repasando porque ya viene otra actividad más que tiene que ver en relación a lo que hemos visto. Si ven, por ejemplo, aquí a qué velocidad debe circular un auto de carreras para recorrer 50 kilómetros en un cuarto de hora. Ya, entonces son formulaciones que ustedes ya la pueden, o ejercicios que ustedes ya lo pueden resolver, ¿sí? Entonces quedémonos ahí hasta la siguiente clase, donde con más calma haremos un ejercicio, haremos ejemplos que les aclaren un poco más las definiciones que hemos leído, que hemos revisado, que hemos aprendido en esta clase, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta, inquietud. Vamos a la asistencia antes de olvidarme. Me responde, por favor. Cárdenas Luis, no está. Flores Stewart, parece que sí estaba. Presente. Ok, gracias. Grueso Eric, sí está. Presente, profe. Listo. Leyes Galo, no. Micolta Víctor, sí está. Presente, profe. Montalvo Andy, sí estaba. Presente, profesor. Gracias. Murillo Eric, no está. Ortiz Ronald, Presente, profe. ok. Pisa Yesley, no está. Quiñones Víctor, tampoco. Romero Neisy, tampoco. Sandoval Kevin, tampoco. Santana Frank Michael, tampoco. Santana Anthony, él sí está. Presente, profe. Ok, gracias. Tenorio Marcos, sí está. Y Vilcacundo Gerson no está. Ok, listo. Esa sería la asistencia de la segunda hora. Listo. Ok, jóvenes.
jóvenes, entonces si no hay inquietudes de lo que hemos visto hasta el momento, nos estaríamos viendo el día viernes para complementar esta unidad y que puedan ya hacer su nueva tarea. ¿Sí? Vaya revisando, tienen ya la guía de estudio a la mano, vayan revisando los videos si es que quieren alguna aclaración o quieren a la mano una herramienta bien valiosa que es el internet, donde pueden consultar también de otras fuentes o de otros incluso videos, pueden encontrar temas relacionados que les aclare mucho más estos conceptos, ¿sí? La idea es que esté claro en usted lo que estamos hablando, no que se memorice, sino que esté claro los conceptos en usted, ¿sí? Esa es la idea de la enseñanza aquí en educación superior. No es que se memorice, sino que usted entienda para que después en la parte profesional usted pueda aplicarlo. Uno aplica lo que entendió, ¿sí? No lo que se memorizó. Entonces, esa es la importancia que hay que darle. Si no hay preguntas, consultas hasta el momento. No, listo. Entonces nos estamos viendo la próxima clase, el día viernes de esta semana. ¿Sí? Jóvenes, que tengan buena tarde. Pasen bien. Igualmente, profe, buena tarde.